Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema, bueno, fascinante. ¿Cómo aprendemos a movernos en el mundo social, eh? Desde que somos bebés, vamos. Exacto. Vamos a ver qué nos dicen textos importantes de psicología evolutiva, de pedagogía, sobre esa socialización infantil. Fuentes que, por lo que veo, incluyen desde los clásicos como Piaget hasta gente más actual como Palacios, Marchesi, Cole. Sí, la idea es sacarles punta, porque entender esto, es clave, no solo para profes o pedagogos, sino para cualquiera. Ayuda a ver cómo se forman las relaciones y, ojo, a prevenir riesgos de exclusión. Vale, y nos vamos a centrar, si te parece, en dos puntos. ¿Cómo descubrimos a los demás y qué pintan la familia y la escuela en esto? Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es exactamente socializarse? Pues en esencia es cómo los niños y niñas van cogiendo las creencias, los valores, las formas de actuar Ujú. de su cultura. Y no es de un día para otro, empieza casi al nacer. Claro, Piaget, por ejemplo, nos recordaba que el recién nacido está muy centrado, muy a lo suyo, es egocéntrico. Su capacidad de relacionarse es limitada más que nada por pura inmadurez nerviosa. Y ese egocentrismo tiene tela, ¿no? Piaget lo lijo mucho al desarrollo, bueno, al cognitivo y al afectivo, por Ujú. etapas. Eso es. Al principio, digamos, de 0 a 6 meses, casi no distingue al otro. Luego, entre los 6 y los 12 meses, ya reconoce a las figuras importantes, ¿sabes? El apego. Ah, el famoso apego. Claro. Y ahí puede aparecer la ansiedad si ve a un extraño. Es una señal de que ya diferencia. Entiendo. Más tarde, sobre los 2 o 3 años, llega la gran conquista. Empezar a verse como un yo, alguien distinto a los demás. El yo y los otros. Exacto. Y ya de los 3 a los 6, ¡boom! Se dispara el interés por los demás. Empiezan las amistades, descubren que hay vida social fuera de casa. Y hablando de casa, la familia. Palacios, Marchesi y Cole dicen que es el primer gran escenario socializador. Hombre, es que es el punto de partida. Ahí se aprenden las primeras normas, hablar con otros, el respeto. Es fundamental que la familia, y luego la escuela, claro, potencien esas habilidades. Sí, que no se den por sentadas. Para nada. Entonces hay ideas chulas como las de Bosavna, de abrir las escuelas al entorno, que los críos interactúen con el barrio, que aporten. Vale, me queda claro el arranque. Pero no solo es descubrir que hay otros, hay que conectar, ¿no? Marchesi hablaba de un proceso en fases: descubrimiento, vinculación, aceptación. Sí, y se van mezclando. Primero están los procesos mentales, hasta los 2 años más o menos. Ahí el foco está en el descubrimiento. Ajá. Aprenden normas básicas y empiezan a regular un poco su comportamiento, reconocen emociones en general y luego ya personas concretas. Vale, como pillar las reglas del juego. ¿Y después? Y la vinculación. Exacto. Los procesos conductuales, digamos, entre los 2 y 4 años. Aquí lo importante es el afecto. El apego seguro, la empatía, eso de sentir con el otro, las primeras amistades. Se ve mucho en cómo juegan, ¿verdad? Clarísimo. Pasan de jugar solos a jugar uno al lado del otro, pero sin interactuar El realmente. humor paralelo, sí, lo he visto mil veces. Ese. Luego ya muestran interés mutuo, es el juego asociativo. Y finalmente llegan a la actividad colectiva, con juegos de reglas, Qué roles. pasada esa evolución. Y la última fase, la aceptación. Los procesos afectivos, ya hacia los 5 o 6 años, si se sienten seguros por el apego, se lanzan más a explorar las relaciones. Ya no tanto en paralelo. No, disminuye mucho. Cooperan más. Como su egocentrismo va bajando, pues pueden implicarse más en una amistad, colaborar de verdad. Es un viaje, vamos, del yo puro hacia el nosotros. Y en ese viaje hacia el nosotros, claro, aparece la escuela como otro pilar fundamental de la socialización. Un pilar con una doble tarea, que es interesante. Por un lado, conserva, transmite la cultura, las normas que compartimos. Lo que ya está. Eso es. Pero por otro, debe transformar, fomentar el espíritu crítico, la capacidad de mejorar las cosas. Como decía Guerrera, ¿no? Formar ciudadanos críticos, responsables. Tiene sentido. ¿Y qué tiene la escuela para ser tan potente socializando? Pues para empezar, abre el círculo un montón. Interactúan con muchísimos más niños y niñas de su edad y con adultos distintos a los de casa. Claro, otros referentes. Y practican hábitos sociales, ganan autonomía, interiorizan normas más complejas. Además, es el sitio perfecto para trabajar la educación emocional, que hoy es, bueno, es básica. Fundamental, sí. Y todo esto,
claro, conectado a metas más grandes, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan una educación de calidad, inclusiva, y apoyado en enfoques como el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que busca que nadie se quede atrás, ni social ni académicamente. Ya. La idea de fondo es que educar, socializar, es cosa de dos, familia y escuela. Tienen que ir de la mano. Entonces, si tuviéramos que resumir mucho, la socialización es como un viaje, ¿no? Súper complejo, pero vital. Empieza en casa, en lo cercano, Sí, en la familia. se amplía y se refina en la escuela, y nos va moldeando como parte de la sociedad. Es como un baile continuo entre cómo somos por dentro y lo que nos llega de fuera. Exactamente, un baile que nos permite entender el mundo y sobre todo encontrar nuestro sitio activo en él. Y ya para cerrar, lanzo una pregunta al aire. Si la familia y la escuela son tan importantes en esto, ¿cómo podrían colaborar de una forma todavía más estrecha, más consciente? No solo para que aprendamos a llevarnos bien, sino para despertar en los niños y niñas esas ganas de cuestionar, de mejorar, de transformar la sociedad que les toca vivir, ¿no? Buena reflexión final, sí señor, ahí queda eso. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial. El papel de los centros de educación infantil cuando hay situaciones de riesgo y también cómo manejan esos conflictos que surgen a diario en el aula. Tenemos aquí extractos de Intervención y Prevención del Riesgo en Educación Infantil que nos van a guiar. Queremos entender bien las estrategias de prevención, cómo detectan, cómo intervienen y, bueno, también cómo gestionan las típicas peleas entre los peques. Mencionaremos leyes importantes como la 26.215 y autores de referencia. Vale, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente una situación de riesgo en este contexto? Porque suena serio, pero igual no es solo lo más extremo, ¿no? Buena pregunta. Sí, va más allá. Se refiere a cualquier circunstancia que pueda perjudicar el desarrollo o el bienestar del menor. Y es importante esto. No siempre significa que haya que quitarle la tutela a la familia, ¿eh? Además, casi nunca es por una sola causa. Suele ser multicausal. Influyen factores del entorno, del niño, de la familia. Y aquí es clave mencionar la Ley 26/2015, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia. El artículo 18, de hecho, identifica situaciones concretas: abandono, riesgo físico o psíquico, maltrato, incluso inducción a la mendicidad o absentismo escolar. Nos da un marco legal, vamos. Entendido. Con ese marco legal, entonces, ¿cómo actúa la escuela infantil? Parece que tiene como 3 vías principales de actuación. Exacto. Primero está la prevención, y se organiza, digamos, en niveles. Está la primaria, que es para todos, educar en hábitos sociales, sensibilizar a las familias sobre riesgos, buscar soluciones juntos. Luego la secundaria, que ya se dirige a población que se considera de riesgo. Ahí se busca atenuar los factores que pueden ser perjudiciales y potenciar los que protegen. Se trabaja mucho en atender carencias socioafectivas. Y la tercera, que es cuando ya ha habido una situación de exclusión o daño. Ahí ya intervienen especialistas y el centro hace un poco de mediador. Se apoya mucho en escuelas de padres, programas comunitarios. Vale, eso es prevenir. Luego está la detección. La escuela parece un sitio ideal para eso, ¿verdad? Los maestros ven a los niños todos los días. Sin duda. Es que ese conocimiento cercano, esa relación diaria, es fundamental. Los maestros pueden notar cambios, señales de alerta si hay sospechas, claro, bien fundadas, hay que comunicarlo a los organismos competentes. Se usa la llamada hoja de notificación. Ajá. Es un documento donde se ponen los datos del menor, qué indicadores se han observado, una primera valoración. Y ojo, si hay una urgencia sanitaria se notifica directamente al juzgado de guardia. Entiendo. Y eso nos lleva al tercer punto, la intervención. El material dice que hay que ser muy prudente. Muchísimo. Requiere investigar bien, con mucho cuidado y siempre con apoyo profesional. No se puede actuar a la ligera. Claro. La secuencia habitual en el centro suele ser: primero, exponer la problemática detectada. Luego, hacer un diagnóstico psicosocial de la familia, para entender bien todo el contexto. Después, planificar la intervención y canalizar la demanda a los servicios que correspondan. Y todo esto se guía por unos principios: intentar consolidar a la familia siempre que sea posible, personalizar la ayuda, compensar carencias, estimular positivamente al niño, fomentar su autonomía, la solidaridad y, muy importante, la coordinación entre todas las instituciones.
De hecho, hay normativas específicas, como el Decreto 21/2018 de Andalucía, que regulan todo este procedimiento ante el riesgo y el desamparo. Detallan las actuaciones, el trabajo en equipo, la hoja de detección, la evaluación, el seguimiento. Es un protocolo bastante completo. Los conflictos normales del aula, esos son inevitables, ¿no? Totalmente. Es que la vida en grupo a esas edades es un aprendizaje constante, son un reto. Lo bueno es que no suelen ser conflictos graves y el educador, si conoce bien a su grupo, puede anticiparlos o manejarlos mejor. Ya. Básicamente podemos ver dos tipos principales. Por un lado, los que surgen por egoísmo, peleas por un juguete, por querer un rol concreto en un juego. Autores como Palacios, Marchesi y Cole señalan que esto tiene que ver con la autoafirmación, con construir su autoestima. Es el clásico mío o querer ser siempre el primero. Buscan hacerse valer, en el fondo. Claro, tiene sentido. ¿Y el otro tipo? El otro tipo está más ligado a la agresividad, a veces relacionada con falta de autoestima, inseguridad, celos. Puede ser una agresividad abierta, o sea, hostilidad directa, pegar, gritar, o puede ser encubierta, como los celos, que son más sutiles, o incluso negativa, como una oposición constante a todo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se manejan estos conflictos? Porque la idea no es reforzar esas conductas, supongo. No vale solo con castigar. Exacto, esa es la clave. El castigo por sí solo no enseña nada nuevo. Hay que ofrecer alternativas, enseñar otras formas de actuar. Por ejemplo, se pueden usar cuentos sobre emociones. Hay algunos muy buenos, como Respira, de Inés Castelbranco, o Vaya rabieta, de Mireille Dalancé. Leerlos y luego hablar sobre ellos, hacer tertulias literarias adaptadas, ayuda mucho a que pongan nombre a lo que sienten. ¡Qué interesante! También funcionan bien actividades de propiocepción, de conciencia corporal y de tono muscular. Ayudan a liberar tensión física de una manera más adecuada, no a través de un empujón, por ejemplo. Y si vemos que hay rechazo entre compañeros, pues hay que indagar en las causas y trabajar mucho los valores de respeto, tanto individualmente como con todo el grupo. ¿Y qué hacemos para que poco a poco aprendan a resolverlos ellos solos? Pues fomentando habilidades sociales básicas. Por ejemplo, la autoafirmación, enseñarles a defender su postura, pero sin agredir. También a expresar sus emociones de forma adecuada, no a través de una rabieta. Trabajar la empatía, claro, que intenten ponerse en el lugar del otro. Fomentar la iniciativa para buscar soluciones. Y algo fundamental, aprender a gestionar la frustración. Uf, eso es difícil hasta para los adultos. Desde luego. Pero se puede trabajar desde pequeños con actividades sencillas. Esperar el turno para hablar en la asamblea, juegos cooperativos donde tengan que colaborar, crear un clima de aula donde prime el respeto, la sinceridad, la confianza. Eso es básico para que aprendan. O sea, resumiendo mucho, vemos que la escuela infantil tiene un doble papel que es fundamental. Por un lado, proteger ante situaciones de riesgo, y para eso hay protocolos claros basados en normativas como la Ley 26/2020 o el Decreto 20-10/2018 de Andalucía que mencionabas. Y por otro lado, y a la vez, tiene que enseñar habilidades socioemocionales que son cruciales, y lo hace precisamente a través de la gestión de sus conflictos cotidianos, como apuntan autores como Palacios, Marchesi y Cole. Exacto. Y lo fascinante es ver cómo se entrelazan esas dos vertientes, la protección más formal, más legal, digamos, con el desarrollo de habilidades interpersonales básicas que ocurre en el día a día, en cada pequeña interacción en el aula. Por eso la coordinación entre los profesionales del centro, las familias y la administración es tan vital. Es lo que une todo. Pues nos dejas una reflexión final interesante. Si este papel de los centros es tan complejo y tan importante, ¿cómo podemos, como sociedad en general, más allá de las propias familias y los educadores, fortalecer y apoyar mejor esta labor tan esencial de protección y de formación ciudadana que empieza literalmente en la cuna?